Para eso está Shirley Radio con Shirley Barnaghi. Bueno, a esta hora recibo aquí en el estudio a Ignacio Castillo Cotín, director, guionista y productor de cine venezolano, presidente del Comité de la Selección de la película que postula a Venezuela al Oscar, nombrado por la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos. Buenos días y bienvenido, Ignacio. Qué gusto tenerte aquí en el estudio. Hola, Shirley, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Fíjate, el anuncio de la película La Sombra del Sol para representar a Venezuela en la edición número 96 de los premios Oscar ha tomado por sorpresa a algunos, yo no digo a todos, ¿no? Pero a algunos, sobre todo con respecto al proceso de selección. Simón ganó premios a la mejor película, mejor director, mejor fotografía, mejor actor de reparto, mejor edición, mejor guión en el Festival de Cine Venezolano. La segunda gran ganadora de ese festival, estuve investigando, fue La Sombra del Sol de Miguel Ángel Ferrer, que también obtuvo galardones, ¿no? Mejor ópera prima, mejor película de ficción, mejor actor de reparto, ahí empató con Ángelo López, empató con Franklin Virgües, mejor diseño sonoro y mejor actor para Manuel González. La Sombra del Sol no se ha estrenado, Simón sí se estrenó, fue la película, entiendo, venezolana hasta ahora más taquillera en cartelera, e incluso el guión fue solicitado por la Academia. La película ha tenido resonancia nacional, internacional, ha tenido buena taquilla, reconocimiento, sin quitarle mérito a la otra película. Y eso invita a pensar que también era una buena candidata para representar a Venezuela. Entonces, ¿por qué esta y no otra fue elegida para representar a nuestro país en los Oscars, ¿no? Que algunos se hacen esa pregunta. Claro. Bueno, Buenos días. Buenos días. Va a ser un poco complicado explicarte cómo se arma ese comité, ¿no? Pero el comité lo conforman representantes de diferentes gremios cinematográficos. O sea, el ANAC es el gremio de autores cinematográficos que es responsable de armar ese comité. Y luego ese comité es autónomo. Ese comité se conforma con varios gremios y con autores realmente reconocidos del país o que han hecho obras que han representado a Venezuela frente a la Academia. Así se han hecho todos los años. Hemos tenido años donde la película seleccionada levanta cierta polémica. O sea, incluso si no hay muy lejos, el año pasado se seleccionó La Caja y Jezabel, que era la película que quedó de segundo, también hizo mucho ruido, porque mucha gente pensaba también que podía ser Jezabel, ¿no? En su momento, cuando se seleccionó Libertador, hizo mucho ruido, mucha gente pensaba que iba a ser Pelo Malo también, y en esa disputa y en esa votación quedó el Libertador. Y así han ocurrido otros ejemplos, ¿no? El año que Secuestro Express no fue, siendo Secuestro Express una película muy fuerte en ese momento, no sé si recuerdas, a nivel de taquilla fue un palazo, y teniendo distribución en los Estados Unidos, que eso en la Academia pesa, Miramax era la distribuidora y tampoco fue. Entonces, digamos, el caso de Simón venía muy bien, como dices tú, en los festivales, sobre todo el reconocimiento a nivel de crítica y taquilla, en un momento donde la taquilla en Venezuela, bueno, y a nivel mundial es bien difícil. Simón está triunfando, o sea, está triunfando en taquilla internacional, que no es lo mismo que tú estés en un país, en un festival, en una exhibición puntual, a que tú estés en salas de cine. Simón lo está haciendo y le va bien. Entonces, claro, había muchas expectativas de que la película seleccionada por el comité iba a ser Simón y bueno, yo formo parte de ese comité y la verdad que la disputa entre ambas películas fue cierta. La Sombra del Sol tenía gente y Simón también, y bueno, en la votación quedó La Sombra del Sol. ¿Cómo fue ese proceso, ¿no? ¿Cómo se dio? Bueno, normalmente en la ANAC toca a diferentes gremios, el gremio de los directores de fotografía, de los editores, de los productores. Ellos mandan sus representantes y luego el ANAC llama a algunos autores, los que estén disponibles, para que formen parte del comité. Entonces se selecciona el comité, el comité selecciona a su presidente, que su presidente básicamente es el coordinador. Ahí es donde me seleccionaron a mí como miembro del comité, como presidente del comité, que ya yo he sido en años anteriores, y yo lo que hago es coordinar las proyecciones, fijar como las normas y luego organizar el debate. Y eso fue lo que hicimos. Hicimos un cronograma, se hicieron las proyecciones de las películas que estaban compitiendo y luego hubo el día de la deliberación, que fue el 26 de septiembre. Se discutió, cada quien habla su punto. O sea, ¿cómo empieza normalmente? Bueno, cada miembro del comité
dice las películas que más le gustaron. Normalmente después de esa primera vuelta se cierra a 2 películas, luego empieza el debate entre las 2 películas y luego se hace la votación. La votación es pública. O sea, digamos, yo voy anotando. Pues. Entonces, Shirley Barnaghi votó por tal, y repaso. Y así fue este año igual, y nada, y pues la votación dio La Sombra del Sol. A ver, entiendo que que sustentan ese, o hay un argumento como por qué, porque hay una deliberación, por qué este y no otro, ¿no? ¿Cuáles fueron los argumentos para seleccionar la película que efectivamente quedó seleccionada, que fue La Sombra del Sol, y cuáles fueron los argumentos a favor y en contra de Simón? Yo creo que o sea, muchos de los argumentos, hay muchas cosas que no se pueden decir que obedecen al comité, pero la discusión de las fortalezas de ambas películas, bueno, ambas tienen muy buenas actuaciones, pero son películas que van por 2 lados distintos. Entonces sí el tema del gusto personal influye, porque una habla un tema fuerte, que es el tema de las protestas, un tema reciente. En lo particular me parece que está súper bien abordado. La otra película es una película que te invita más a soñar, es una película en los llanos venezolanos, conecta más con esa historia de final feliz, de historia de personajes, muy bien actuada también. Entonces, las 2 películas funcionaron en el Festival de Mérida. Ahora ya es una cuestión de gustos personales, ¿no? ¿Cuál te gusta más una que la otra? Sí, pues? fíjate que el director de la película, Simón, dijo que el proceso había ocurrido con algunas irregularidades, ¿no? Sí. ¿Hubo tales irregularidades? ¿Cuál es el argumento tú como presidente de cómo se hicieron esas deliberaciones? Una de las irregularidades que apuntan es cómo se seleccionó ese comité. O sea, la pregunta es qué tan diverso es el comité que vota, ¿no? Ok. Ahí, digamos, a diferencia de años anteriores, lo que nos pasó a los miembros del comité, que nos hizo mucho ruido, fue que uno de los miembros del comité había formado parte de la película La Sombra del Sol. Ojo, por ejemplo, estaba también María Alejandra Martín, que ella actuaba en una de las películas, pero una de las películas que actuaba, esa película no llegó a la finalista. Entonces, digamos, María Alejandra podía seguir en la discusión. Lo que nosotros nunca supimos, los miembros del comité, es que uno de los miembros de La Sombra del Sol, que fue el asistente de dirección, o sea, que es un cargo importante, estuvo y votó. Ojo, si hubiese sacado ese voto, igual ganaba La Sombra del Sol, pero normalmente en ediciones anteriores, si yo formo parte de esa película, yo digo, mira, yo no puedo hablar porque en las 2 películas finalistas, una es mi película, o yo formé parte de esa película y yo no voto. Y eso no pasó este año. Y a nosotros nos sorprendió y a nosotros nos dio muchísima rabia que nos enteramos al día después, o sea, porque ni siquiera esa persona nos dijo. Entonces, claro, ahí es cuando tú dices, bueno, la gente que forma parte del comité, digamos, todos deberíamos conocernos quién es cada quien, pero bueno, uno ahí también, eso lo manda a Vicine, la responsabilidad de Vicine, que está mandando gente con criterio, y que la gente que está mandando, pues tiene que ser responsable por sus actos. O sea, yo creo que es importante aclarar eso, es decir, cómo, claro. quién conforma o quién o sea, cada envía, gremio, exacto, cada quién gremio, envía a estos personas que, bueno, son las encargadas al final de tomar una decisión importante, que es quién nos va a representar desde el punto de vista cinematográfico a Venezuela en el Festival de los Oscars. Sí, o sea, el tema que los gremios tienen que mandar gente que los represente realmente, y lo han hecho, históricamente lo han hecho. O sea, digamos, el comité de la selección de la película que representa a Venezuela en el Oscar, por lo menos yo he formado parte en los últimos 4 o 5 años, y de verdad todos los procesos han sido fuertes, difíciles, pero las discusiones han sido muy buenas. Este año quizás no hubo tal discusión como años anteriores. Normalmente las discusiones duran horas y horas y horas. Este año no fue así. Este año pasó esto, que uno de los miembros que formando parte de una película no dice nada. Eso jamás había pasado. Cuando pasaba, decía, epa, yo no puedo seguir discutiendo esto porque yo formé parte de esa película. Sale el comité de chao, se va y ni vota. Esta persona votó. O sea, fue como que eso no se hace, pero para nosotros es elemental, ¿no? Entonces, sí, de repente, ahí sí nos llamaba la atención a los gremios, y nosotros, de repente, como ANAC también, ser un poquito más exigentes, decir, mira, tienes que poner gente que por lo menos, o sea, que no tenga un currículo, porque sí lo tienen. El tema es que también tengan una ética y una lógica que sea de la mano con lo que representa ser un comité que representa la película que va a Venezuela. Claro, Oscar, o sea. aquí la pregunta es que quienes formaron este comité para escoger la película, todos contaban con la trayectoria como para tomar esta decisión, que es una decisión de peso. El tema, yo no sé en detalle, como yo formaba parte del comité, yo no formé parte de la selección del comité. O sea, yo soy miembro ANAC, pero yo no soy de la junta directiva, yo no armo. Entonces, no.
En lo personal, de repente no todos. O sea, en la percepción que me da a mí, por lo menos habían 2 o 3 personas que yo no tenía muy claro quién era. Y no es por nada, pero oye, yo tengo mucho tiempo haciendo cine y haciendo aquí cine en Venezuela, y aquí más o menos nos conocemos. Ojo, había mucha gente también muy buena, o sea, y muy gente obviamente reconocida. Pero de repente sí hay personas bueno, que sería bueno para las próximas ediciones ser un poquito más exigente. Ahí te pregunto qué tan plural era el comité. Es decir, Bastante, sí, bastante. era plural. Bastante. Allá Sí. habían distintas, digamos, entendiendo que puede también ser una decisión, y ahí va la pregunta, si la decisión se toma en base a criterios cinematográficos o en base a criterios políticos. Eso siempre es un debate que está presente en el cine nacional y en todo lo que se hace en Venezuela, porque el tema político obviamente influye en todo, pero la discusión fue principalmente cinematográfica. Cuando se desviaba al tema político, por el caso de Simón, varios argumentamos pues, que toda expresión artística tiene un mensaje político y tiene un impacto político, que lo puedas identificar o que sea obvio o no, depende de la preparación de cada quien y la percepción de cada quien y la vida de cada quien. Entonces, pero sí, o sea, la discusión y lo que digo, La Sombra del Sol, cuando se defendió también con argumentos cinematográficos, o sea, ahí sí hubo temas, de repente la discusión no fue discusiones como discusiones de años anteriores, no, la verdad es que de repente no lo fue así, y a mí también me llamó la atención, y eso lo conversaba con otros miembros del comité, pero bueno, cada año es distinto. El año pasado la discusión fue eterna, el año antepasado no fue tanto, eso varía. Pero ojo, que se haya levantado esta polémica con relación a la selección, a mí me parece súper importante. Y te digo por qué me parece súper importante. Primero, porque nos hace revisar todo este proceso a los gremios que formamos parte del cine nacional, pero también porque la película es relevante. Si una película como Simón no esté haciendo lo que está haciendo en taquilla, no estemos hablando de la película, como estamos hablando de un tema tan importante para nosotros, no estuviésemos aquí. Y a mí eso me parece que favorece al cine, favorece al país y favorece que discutamos esto. Estamos discutiendo sobre esto, no estamos hablando sobre si Karol G está embarazada o no. Y eso es importantísimo. Digamos, para la construcción de un país, para la construcción de historias y para las motivaciones. Al final, Simón es una película 100% venezolana, que se haya filmado fuera del país, 100% venezolana. O sea, el crew es venezolano, los actores son venezolanos. Es una historia súper venezolana. Y que estemos hoy discutiendo eso, hoy en día en la radio, y que estemos hablando en los gremios sobre si se seleccionó o no, me parece lo más importante. Ahora, a este punto, ¿qué tan independiente es la ANAC, ¿no? Como para tomar decisiones que al final, bueno, representan a un país que va a una competencia, digamos, internacional, ¿no? El ANAC es tan independiente como nosotros, los que hacemos cine, queremos que sea. O sea, yo formo parte de la ANAC, no soy de la Junta Directiva de la ANAC, pero soy de la ANAC, y si hay alguien bastante evidentemente opositor soy yo, y lo he sido históricamente, y mi película sigue censurada, el Inca sigue censurada, y yo soy miembro de ANAC y soy miembro activo. O sea, si el ANAC está ahí y lleva más de 40 años por algo, ¿no? Necesita que los miembros y que los que hacemos cine en Venezuela pues tomemos parte en esos espacios, ¿no? No que nos toquen la puerta, no, si nos tocan la puerta pues la abrimos nosotros. Y sí existe la posibilidad, porque yo he abierto esa puerta muchas veces, y yo formaba parte de ese comité y peleo y discuto y digo lo que pienso, y lo digo en el ANAC, fuera del ANAC, frente al ministerio. Ayer lo comentaba con un amigo que cuando vi Simón, yo tuve el privilegio de ver Simón con una sala llena en el Festival de Cine Venezolano de Mérida, donde estaba gente del gobierno y todo el mundo aplaudiendo, y estaba el realizador, y estaba el papá, y estaban los estudiantes, y bueno, esos espacios hay que ocuparlos, y hay que debatirlos, y hay que hablarlos, y hay que organizarlos. O sea, y el ANAC a mí me parece que está ahí para eso, y ha hecho mucho por el cine venezolano y sigue haciendo, y es plural, y es un gremio que es plural. Ahora, ¿crees que sea la ANAC el ente que debería seleccionar la película al Oscar? No es el ANAC que lo selecciona, la ANAC hace el comité. A mí me parece que la manera como se está haciendo y como se ha venido haciendo ha funcionado, y creo que puede seguir funcionando de esa manera. Sí siento que hay que ser un poquito más riguroso en lo que se le pide a los otros gremios, y en los autores que se inviten para participar en el comité. Pero digamos, todos los que hemos sido seleccionados por Venezuela para representar a Venezuela en el Oscar, debemos formar parte de ese comité. O sea, una persona como Lorenzo Vigas, como Gustavo Rondón, o sea, ellos tienen que estar siempre. Y
pueden estar siempre. Ellos no tienen que pedir permiso, ellos simplemente abren la puerta. Y eso es lo que hay que hacer. Nosotros como realizadores de cine venezolano tenemos que luchar por esos espacios. Pero la manera que se ha hecho y que se ha organizado ese comité históricamente, por lo menos en los últimos 6, 7 años, me parece que ha funcionado. Tiene muchísimas áreas de mejora y la idea es hacerlo, pues seguir trabajando para que eso se mejore. Ahora, visto que hubo una irregularidad visible, que es que un miembro del comité votó y participó como asistente de dirección Sí. en la película que efectivamente pues resultó electa. ¿Se han replanteado ustedes volver a hacer la votación? Lo que pasa es que cuando nosotros ya mandamos la comunicación, esos tienen deadlines y el deadline ya está pasado. O sea, ya se había mandado la comunicación, ya se hizo oficialmente y no cambiaba el voto. Realmente si la votación final hubiese cambiado, yo creo que sí. O sea, nosotros nos hubiésemos echado para atrás, hubiésemos hablado, no puede pasar esto. Pero la verdad es que tampoco ese voto cambiaba mucho. Pero igual la sensación, o sea, que te deja es de una rabia porque te sientes de alguna forma como estafado, ¿no? O sea, como, ¿pero qué es esto? O sea, hay que no sé, recordar a la gente que no puede matar, que no puede robar. O sea, eso, ¿qué pasa, no? Y sobre todo si formas parte de ese miembro, de ese comité, hay un tema de ética y de valores que es evidente que tienes que tener. Y si no lo tienes, ¿qué haces sentado en ese comité? Y ahí es cuando hay que ser muy críticos con esa selección y con esos representantes, porque es evidente. O sea, yo no tengo por qué decirte a ti que si tú formaste parte de la película, tú no puedes votar. Tú tienes que parar de la discusión, por respeto a los demás cineastas que están ahí, por respeto a las películas. O sea, eso me da muchísima rabia y todavía obviamente la tengo y yo creo que ahí es donde yo digo que sí vale la pena ser un poquito más crítico con el tema de la selección. A ver, Venezuela no ha logrado obtener una nominación como mejor película extranjera, ¿no? ¿Tú crees que tiene esta película, que al final, bueno, fue la electa, la posibilidad de lograrlo? La película, el renglón más difícil en el Oscar es la película internacional. O sea, porque la película tiene que ser muy buena película, tiene que tener además una distribución en los Estados Unidos importante, tienes que tener al país detrás empujándote. O sea, es una inversión durísima. Nosotros en años anteriores hemos tenido películas que vienen bien apoyadas, pero que hay un elemento que la saca. En el caso de Libertador, no sé si te acuerdas, Libertador venía con una distribución grande, estaba Edgar Ramírez muy bien, estaba Dudamel, además director de la orquesta en Los Ángeles, venía arrastrando, estaba Beto con un lobby, un distribuidor importante. ¿Qué pasó? Ese año Argentina sacó Relato Salvaje, dicen, ¿sabes qué? Son 5 películas, una por continente, fue Relato Salvaje, chao Libertad. O sea, hay veces que esa categoría es tan complicada, que es muy vulnerable a cambios. Yo creo que Simón era muy buena candidata, sin duda, porque venía muy bien y venía distribuyéndose muy bien y haciendo mucho ruido, pero La Sombra del Sol tiene también tiene un productor que es muy bueno y ya ha estado con películas anteriormente en el Oscar, y una productora asociada que también es muy buena, que de hecho participó en Libertador y se sabe mover muy bien. O sea, evidentemente es la categoría más difícil de los premios más codiciados. O sea, es dificilísimo. O sea, es dificilísimo, pero bueno, veremos. Bueno, te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo de aclarar estos aspectos definitivamente con relación a la película. Algunos esperaban que fuese Simón, ha quedado otra. Creo que es importante la reflexión que ha hecho Ignacio. ¿La viste? ¿No? ¿La viste? No la he visto todavía. Vela. Sí, tú sabes que yo justo le comentaba a mi equipo que yo de alguna manera pues tuve aquí a todos los padres que perdieron a estos muchachos, ¿no? Y es duro enfrentarse a esa realidad, tengo que estar preparada como para eso. Que tengan estómago. Porque yo los vi a todos, pues, ¿no? Aquí vinieron prácticamente a los pocos días. Entonces creo que tengo que estar preparada para ello. Yo lo viví. Muchos venezolanos somos testigos de esa historia, ¿no? Y sobre todo los que estamos aquí. Así que definitivamente hay que prepararse, no la he visto. Espero que el 5 de octubre también ver la otra y bueno, tener quizás un criterio para evaluar, ¿no? También darle la oportunidad a la otra si tiene chance o no de representarnos. Pero sí creo que el tema de la pluralidad en el comité es un punto fundamental. Y lo que dices, estas irregularidades que hubo, bueno, tomarlas más en cuenta, ¿no? Para definitivamente tener una película que tenga el chance de, bueno, contar no solamente nuestra historia, sino también representar a un país. 7:34, vamos a hacer una pausa. Gracias, Ignacio. Gracias a ti.